Jorge, estás ya con nosotros, ¿nos escuchas? Sí, los estoy escuchando, es un gusto estar con ustedes. Buenas noches. El gusto es nuestro, Jorge. Pues, bueno, ¿por qué no partimos tantito de que nos platiques? Tú planteas que hay una serie de reflexiones urgentes que deben de hacerse frente al escenario que estamos viviendo en el mundo. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso, de esas reflexiones urgentes? ¿Cuáles serían los ejes, las claves de lo que se plantea en este espacio, Punto de Emancipación? Bueno, en ese espacio Punto de Emancipación han participado, digamos, actores bastante heterogéneos, han participado las amigas feministas, han participado Pablo Iglesias, Errejón, Chantal Mouffe, y distintas compañeras y compañeros que se sienten concernidos por una problemática que viene de antes de esta pandemia atroz, que es el hecho de que actualmente, después de que ya la palabra revolución ha quedado atrás en la historia, porque al menos uno de los sentidos de esa palabra, la que creía que había un proceso histórico necesario que se iba a dar y que iba a atravesar el capitalismo y cancelarlo, ha quedado atrás, y el capitalismo ha generado nuevos dispositivos, nuevos modos de reproducirse, hasta tal punto que esta pandemia horrible, que era perfectamente algo que ya estaba advertido, no hubo ninguna posibilidad de desviar. El capitalismo actual se caracteriza por querer solamente reproducirse a sí mismo y construir procesos de acumulación, con lo cual se han vuelto muy complejos los proyectos emancipatorios, no está garantizado ninguno, todos exigen hacer un examen muy serio de lo que es el capitalismo actualmente, y ahora, por supuesto, se ha adquirido esta nueva complejidad mundial porque esta pandemia es una especie de derrumbe civilizatorio que va a reconfigurar y resignificar el mundo en muchos aspectos. En ese sentido, como tratamos de insistir, porque al final nuestra única ganancia en esta vida no es la esperanza, es la insistencia, hemos tratado de abrir distintos espacios de interlocución latinoamericana y española para generar, dadas las tradiciones de los distintos países, un ámbito en donde se resignifiquen, se vuelvan a traducir, se vuelvan a indagar todos aquellos caminos que nos ofrecían la apertura a los proyectos emancipatorios. Jorge, y sobre estos procesos emancipatorios y los grandes cambios que estamos viviendo en el mundo, México está en un cambio, está en un proceso de transformación, y como todos los procesos de transformación, hay resistencia, hay oposición a regresar a un modelo anterior que enriqueció a unos cuantos, empobreciendo a un país muy rico. Yo lo he leído de usted, Jorge, se pregunta qué es la vida para los que pierden. ¿Qué respuestas ha encontrado a esta pregunta, sobre todo en un mundo tan narcisista como el que estamos viviendo? Bueno, es muy interesante la pregunta, ¿no? En primer lugar, tanto en México como en España como en Argentina se dan, salvando las diferencias geopolíticas, las diferencias estructurales, las diferencias de orden económico y social que puede haber, hay tres gobiernos que tratan efectivamente de construir otra posibilidad. Me estoy refiriendo al gobierno de AMLO en México, al de coalición aquí en España y al gobierno de Alberto Fernández en Argentina. Pero ya no estamos en los procesos nacionales y populares del siglo XX, hay una soledad en este momento muy grande, hay un avance de las ultraderechas mundiales que han borrado ya la frontera con las derechas conservadoras o liberales y marcan una agenda de ultraderecha en todas partes, con lo cual la situación es muy frágil, los procesos se hacen mucho más difíciles y muchas de las cuestiones que antes nos parecían muy claras o muy fáciles de, digamos, o no fáciles, pero al menos posibles de conducir, se han vuelto harto complejas. Con respecto a la otra pregunta, yo creo que en la vida hay que saber perder. El que no sabe perder es como si no supiera vivir, pero no hay que identificarse a la pérdida. Hay que insistir, e insistir, como dije antes, exige no estar identificado a la pérdida. Saber perder es una cosa, darse por derrotado es otra. Justamente sobre esto que habla Juan y que acabas de responder, Jorge, digamos, había una suerte de consenso en algún momento antes de la pandemia
sobre el hecho de que el neoliberalismo estaba llegando a una fase crítica. En tu libro, Pandemonium, y en estos espacios de reflexión que has generado con distintos intelectuales, un poco pones en duda justamente eso. Y hablas, hace un momento lo acabas de mencionar también, que existen una serie de nuevos dispositivos del propio neoliberalismo, del capitalismo en esa forma, para reinventarse. ¿Cuáles son estos nuevos dispositivos? Bueno, a ver, es un poco... Primero agradezco muchísimo que Azul, tú evoques el libro Pandemonium, que lo escribí día a día, en tiempo real, durante el confinamiento aquí en Madrid. En primer lugar, es verdad que el capitalismo, el neoliberalismo, su forma de acumulación actual, ha entrado, digamos, en un proceso crítico en el sentido de que ya no tiene la misma hegemonía cultural que tuvo antes. El ejemplo mayor de todo esto es Estados Unidos, que ha ingresado en una zona en donde efectivamente, si pensamos a la hegemonía no solo como coerción, sino también como construcción de sentido, su construcción de sentido actualmente está en franca crisis. Eso no quiere decir que no surjan, porque esa es la cualidad fundamental del capitalismo, dispositivos que produzcan subjetividades a través de la promoción del caos, a través de conexión con nuevos vectores, como por ejemplo puede ser el evangelismo, el odio a la política que ya se generó en el siglo pasado a partir de los años 80, la falta de relación con la verdad que ha aparecido en todos los poderes mediáticos concentrados, que han definitivamente hecho una ruptura con los procesos de verdad, y por lo tanto podemos estar tal vez, es una conjetura, asistiendo al final de la hegemonía del neoliberalismo, pero esto no implica que necesariamente eso nos conduzca a un momento posterior. Ese final del capitalismo, del neoliberalismo, como lo quieran ustedes llamar, puede seguir haciendo mucho daño todavía, puede todavía generar mucho caos, hacer muchos desastres, reinstalar situaciones pasadas, y tenemos ejemplos de esto. Ha habido un golpe en Bolivia y no movió una sola línea en Europa, no hubo un solo manifiesto. Ha sido proscripto Correa y el mundo permanece indiferente. Se hizo el muro ese... Bueno, no hablemos de Brasil, todo el mundo lo toma de manera folclórica y horroriza, pero ahí está Bolsonaro y no ha sido verdaderamente ningún dolor de cabeza para nadie. Es decir que ha sido muy oportuna la cita de Bolsonaro. Quiere decir que hay un nuevo fenómeno que articula la paranoia, el sentido religioso y los proyectos políticos, en donde verdaderamente los aparatos ideológicos que antes funcionaban deben ser repensados, porque son nuevos fenómenos de producción de subjetividad en donde verdaderamente operan en la propia, vamos a decir, constitución del sujeto. Dispositivos, Jorge, dispositivos entonces que aunque carecen muchos de ellos de argumentos, son terriblemente dañinos por la relación de significados, en este caso subjetivos, que generan en las personas. Sí, evidentemente. Es evidente. Por ejemplo, la relación que establecen con respecto al miedo, al odio, que son pulsiones muy primarias. No olvidemos que estos dispositivos no tendrían fuerza, ese ha sido uno de mis trabajos en mis textos, si no se apoyaran en instancias del propio sujeto, como la pulsión de muerte, como la compulsión a la repetición, como el odio, que son todos sentimientos muy primarios y que el neoliberalismo ha logrado exacerbar. Es decir, esta matriz donde hay un culpable que nos ha venido a robar, y que ese culpable es primero un extranjero, pero después resulta que es un populista, y después resulta que es un comunista, y después resulta que es alguien que es finalmente un intruso en el país, es un dispositivo que se prolonga por todas partes. Días pasados, en la Gran Vía Española, escuché a una movilización anticuarentena, y la matriz discursiva de todos era la misma. Había unos poderes muy extraños, ellos no lograban definir, podían ser los judíos o Soros o los comunistas, pero el asunto es que la cuarentena, la enfermedad era un invento, era un negocio más, y se les estaba arrebatando
algo muy esencial de ellos. No se sabía quién se los arrebataba. Lo impresionante de esta manifestación, queridos compañeros y compañeras, es que había hasta inmigrantes, había latinos en la manifestación, como también los hay en las convocatorias de la ultraderecha. Ay, Azul, Sí, no, bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Lo muy interesante es que es un fenómeno global. Así es. O sea, nosotros decíamos qué hicimos para merecer frena, pero en realidad es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo y es algo de lo que hay que hablar. Te estaremos escuchando sin duda, Jorge, y esperamos, invitamos a la gente que nos está viendo ahora a que sigan estas cápsulas, sigan estas reflexiones a partir de hoy a las 10:15. 10:15 de la noche. Menos tánatos y más ceros. Punto de Eso es. emancipación. Muchísimas Jorge gracias. Alemán, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, un abrazo y es un gusto, significa mucho México para mí, de verdad. Muchas gracias. Gracias.